El Gran Premio de España nos da unas últimas vueltas de ensueño mientras Piastri consigue su séptima victoria en Fórmula 1. Esto es La Chica del Paddock y no olvides suscribirte para no perderte ningún tipo de contenido. Lo que todos esperábamos como un gran premio tranquilo, monótono, que es a lo que nos tiene acostumbrados el circuito de Montmeló en las últimas temporadas, se ha convertido en un auténtico espectáculo que de verdad no esperábamos para nada. Hay muchísimos protagonistas en este episodio, hay mucha polémica, pero tenemos que empezar por el primero de todos, que ya no solo es que cruzase la línea de meta en primer lugar, logrando su séptima victoria en Fórmula 1, sino que además podríamos decir que fue el único piloto que ayer estuvo tranquilo durante toda la carrera, porque la dominó desde el principio hasta el final. Estamos hablando de Oscar Piastri, el piloto australiano logró su séptima victoria en Fórmula 1. La verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Siento que fue ayer cuando ganó su primera carrera en el Gran Premio de Hungría la temporada pasada. El piloto australiano consigue ya no solo la victoria, sino también consiguió la pole en el Gran Premio de España. Continúa ese liderazgo en el Mundial. Y digo que fue quizás el piloto más tranquilo ayer porque en ningún momento se vio amenazado para que alguien le quitase esa primera posición. Oscar Piastri logró una salida bastante buena, esquivó las amenazas tanto de Lando Norris como de Max Verstappen y de George Russell, que en la primera curva estaban los tres en paralelo, salió vivo de esa lucha. Y a partir de ahí la carrera de Oscar Piastri no tuvo mucho más, porque ni Max Verstappen ni Lando Norris consiguieron acercarse lo suficiente al piloto australiano como para suponer una amenaza. El piloto de McLaren, cuando terminó la carrera, dijo que sí, que había sido una carrera tranquila, que tampoco se había notado como con esa presión de estar pues controlando la gestión de neumáticos, que la degradación fue impresionante en este Gran Premio. Y creo que es una carrera típica Oscar Piastri y en la que podemos alabar quizás todos los atributos que tiene este piloto. La primera de ellas es la velocidad, ya no solo porque en clasificación logró la pole, sino porque una vez pasa la primera vuelta consigue desmarcarse de los que tenían por detrás. Lo segundo es la constancia, porque si fuisteis siguiendo a los ritmos del piloto australiano, los marcaba como relojes. En ningún momento veías una bajada de rendimiento bastante drástica, también muestra de que estaba controlando la carrera. Y luego también tenemos que hablar de la tranquilidad. La tranquilidad que transmite Oscar Piastri ya no solo cuando conduce, como lo podemos ver durante el fin de semana, sino cuando se baja del coche. Es un tío que por primera vez en su historia está liderando el Mundial de Pilotos y es un Oscar Piastri que a mí personalmente me da miedo. No me da miedo en el sentido de que pueda llegar a ser peligroso, sino que como nadie le baje de esa mentalidad, que es un gran atributo, no estoy queriendo decir que la mentalidad de Oscar Piastri es la errónea, sino totalmente al contrario, como no haya nadie que pueda parar esa mentalidad, que pueda suponerle cierta peligrosidad al piloto australiano, a no ser que ocurra algo durante la temporada que pueda poner en peligro al de McLaren, estamos hablando de que Piastri tiene todas y cada una de las papeletas para ganar este título mundial de 2025. Actualmente tiene una diferencia de unos 10 puntos aproximadamente a su compañero de equipo, quien terminó en segunda posición, y quizás sí que podemos decir que se vio un poco más amenazado teniendo en cuenta que perdió esa posición en la salida con Max Verstappen y que durante el resto de la carrera estuvo pendiente de la estrategia del piloto de Red Bull. Luego hablaremos más centrado en este tema, porque de Max Verstappen tenemos muchísimo que hablar en este episodio, pero creo que Lando Norris es consciente de que ya no solo que ya de por sí en todo equipo de Fórmula 1 el principal rival de un piloto es su compañero de equipo, sino que lo tiene muy, pero que muy difícil. En clasificación no cometió un error como tal, pero sí que el último intento en el último sector no fue lo suficientemente bueno y se quedó a unas décimas de Piastri. Salía en segunda posición, el lado sucio, de ahí que saliese un poquito peor que Max Verstappen, que salía en tercera posición y que luego se dé esa imagen de los tres en paralelo. Pero a partir de ahí Lando Norris, ya no sé si fue por una cuestión de gestión de neumáticos, que quiero entender que sí, teniendo en cuenta la estrategia de Verstappen,
pero no veíamos a Lando Norris acercarse a Oscar Piastri. Tampoco el ritmo, que sí que es verdad que podría llegar a ser similar, décimas arriba, décimas abajo. Entiendo que tampoco McLaren quería arriesgar y que los dos pilotos estuviesen luchando por unas posiciones que tenían controladas durante todo el fin de semana, pero me dio la sensación al terminar la carrera que tanto justo en la previa del podio como después cuando se presentaba a la prensa, Lando Norris tenía una cara de preocupación, de decir, tengo un problema muy grande y se llama Oscar Piastri. Y el mayor problema incluso es que tiene el mismo monoplaza que yo. Hablando del monoplaza, también tenemos que mencionar la nueva directiva técnica que se ha implementado en este Gran Premio de España, la de los alerones delanteros flexibles, que como sabéis el equipo McLaren era uno de estos equipos que tenía uno de estos alerones que ya no solamente pues les beneficiaba de cara a la gestión de neumáticos por cuestión aerodinámica, sino que también tenían una mayor velocidad punta. McLaren no ha sido el único de los equipos que ha implementado estos alerones, pero sí que es cierto que se esperaba con la implementación de esta nueva directiva un cambio de rendimiento en los papaya. Aún así, en clasificación siento que no tienen tanta ventaja frente a otros equipos como ha estado pasando durante gran parte de esta temporada. El Gran Premio de España no ha sido la excepción. Y en carrera, pues quizás la estrategia de Verstappen nos nubla un poco la vista, pero está claro que McLaren por el momento sigue siendo el equipo líder. Ya no solamente es que sea líder en cuanto al rendimiento en pista, sino que también es líder en el campeonato de constructores. Yo el campeonato de constructores no lo sigo semanalmente, de vez en cuando entro por si tengo alguna duda de en qué posición está cada equipo, pero como sí en este Gran Premio estaba pendiente tanto de Ferrari como de Red Bull y Mercedes, que estaban muy juntos en puntos, de repente vi un número que me asustó y es el 362. Estos son los puntos que tiene ahora mismo McLaren frente a los 165 que actualmente tiene Ferrari, que consiguió esta segunda plaza en Montmeló. 197 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Y claro, asusta. Quizás podríamos decir que gracias a Dios es el último año con esta directiva, que el año que viene pueden cambiar mucho las cosas, pero McLaren desde luego que lo tiene todo a su favor, a no ser que ese motor Mercedes, que este Gran Premio también ha fallado a Kimi Antonelli, empiece a fallar a los papaya. McLaren debería empezar a cometer errores gravísimos como para perder ahora mismo esa primera posición. En tercera posición tenemos a Charles Leclerc, que si no me seguís en mis redes sociales os animo a hacerlo porque por ahí pues comentamos tanto la última hora de las noticias de la Fórmula 1 como pues algunas opiniones más breves. Al final aquí al podcast vengo una vez a la semana, pero si me seguís por ahí sabréis que los domingos suelo poner una porra antes de empezar la carrera. Y yo puse a Lewis Hamilton como tercera posición de este podio del Gran Premio de España. Bueno, ¿me equivoqué de Ferrari? Sí, pero yo confiaba en que el ritmo de los italianos iba a ser suficiente como para llegar al podio. También es cierto que se ve favorecido por el safety car y por la elección de neumáticos de Max Verstappen, pero saco la misma conclusión que los grandes premios anteriores. Ferrari tiene ritmo de carrera. Esto es algo que temporadas atrás no nos lo habríamos creído. Degradaban muchísimo los neumáticos y ahora mismo son de los equipos que mejor gestionan las gomas. Ya no solo es que conserve mejor los neumáticos, sino que suelen hacer estrategias bastante agresivas. Luego comentaremos la de Lewis Hamilton, pero a Charles Leclerc le funcionó muy bien, ya que el monegasco arriesgó en clasificación, hizo solamente un intento y partía desde la séptima posición, una posición que no es la ideal, teniendo en cuenta pues que es sorprendente cómo ha acabado en la tercera posición, pero el gran ritmo del monegasco la verdad es que fue sorprendente. Una vez llegó a Lewis Hamilton, esto sí que hay que decirlo, Ferrari tardó mucho en dar la orden de equipo de que intercambiaran posición y luego se desmarcó de su compañero de equipo. Charles Leclerc tenía ritmo como para llegar a la tercera posición del podio, pero tenía ahí un pequeño obstáculo que era Max Verstappen.
La estrategia del piloto neerlandés con la llegada del safety car lo complicó bastante y se dio una de las muchas polémicas que hemos tenido este fin de semana, y es que Max Verstappen partía con el neumático duro mientras que Charles Leclerc había parado en boxes y puesto el neumático blando. Simplemente por la diferencia de compuesto era cuestión de décimas que Charles Leclerc acabase adelantando al piloto de Red Bull. En una maniobra que ya no solamente fue bastante pues sorprendente teniendo en cuenta cómo se le va el monoplaza a Max Verstappen, sino que también polémica, puesto que hasta 1 hora y media, si no me estoy equivocando, después de que termine la carrera, aún seguíamos pendientes de ese incidente entre Charles Leclerc y Max Verstappen, que se dieron un ligero toque. Aquí he de decirlo alto y claro, cada uno tendrá su opinión y os aconsejo que lo dejéis en comentarios para poder debatir entre todos nosotros, pero estoy de acuerdo con la decisión de la FIA. Porque al final, la manera en la que se le va el coche a Verstappen, está claro que Leclerc tiene que hacer todo lo posible como para adelantarle. Es una gran oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que le ocurre en la recta. Y luego al final, Charles Leclerc está por delante, se podría decir que, tal y como le gusta decir a la FIA, quien está por delante es un poco el que controla la pista, pero también es cierto que Charles Leclerc arrincona entre comillas a Max Verstappen, intenta ir por la zona donde hay mucho más grip, mucho más adherencia, y eso hace que Verstappen intente, por otro lado, acercarse a la zona de más grip, puesto que tenía neumático duro. Ahí hay un ligero toque, pero lo dicho, estoy de acuerdo con la FIA, creo que los dos, parto de que es un incidente de carrera, no lo considero algo mayor, pero que también los dos podrían haber evitado ese choque. Por un lado, Charles Leclerc tenía sitio a la derecha y Max Verstappen tenía sitio a la izquierda, por lo que si hubiesen sancionado tanto a Verstappen como a Charles Leclerc me hubiese parecido injusto, por lo que por primera vez en esta temporada, mini punto para la FIA, porque estoy de acuerdo con esa decisión. En cuarta posición tenemos a George Russell, otro de los hombres de la polémica de este fin de semana. El Gran Premio de España era un auténtico reto para el equipo Mercedes, que sufre muchísimo con la degradación. Partía cuarto, pero los Ferrari se le adelantaron en pista en la primera vuelta, y a partir de ahí la carrera de George Russell era bastante estable hasta que el equipo Mercedes decidió hacerle un undercut a Lewis Hamilton. Un undercut que fue ya no solo exitoso, sino que además le permitió distanciarse del inglés. Una vez sale el safety car, ya llegados al final de la carrera, George Russell ve la oportunidad de atacar a Max Verstappen después de que lo hiciese Charles Leclerc. Esta es una acción muy comentada, que tanto por redes sociales como por parte de la prensa hay multitud, pero multitud de opiniones. Y en un primer incidente, en la primera curva, sí que es cierto que a George Russell se le va un poco de atrás el monoplaza, lo que en cierta manera fuerza a Max Verstappen a salir de pista, no gana ventaja aquí el piloto neerlandés. Y pues desde el equipo Red Bull le dicen que tienen que devolver posición. Lo que George Russell veía una vez llegaban a la curva 5 es que era la oportunidad perfecta para que pues Verstappen le cediese esa posición. Acabó en un toque entre los dos pilotos, que ya no solamente es que se mostrasen agresivos en radio justo en ese momento, sino que luego además en la prensa tanto Max Verstappen como George Russell estaban enfadados. Max Verstappen porque luego recibió esa penalización de 10 segundos por ese toque, que además fue intencionado, y que cuando lleguemos a Verstappen me quiero explayar más en este punto. Y luego por parte de George Russell creo que aprovechó la oportunidad para hacer algo de política. Y cuando digo política me refiero a quizás ser demasiado exagerado. Yo soy muy fan del piloto británico, la verdad es que me gusta muchísimo su constancia, su velocidad, de hecho creo que es uno de los contendientes para ganar títulos en las futuras temporadas, pero al final se presenta a los medios diciendo que es que esta no es la imagen que tiene que dar un piloto de Fórmula 1, algo que por una parte entiendo, pero luego empezó a decir que hay pobrecitos los niños, que es que esto no es una carrera de e-racing, ya no es tanto el contenido, sino la forma en la que lo dijo, me parecía como que estaba siendo quizás demasiado exagerado y que estaba aprovechando la situación como para darle más bombo. Es decir, si el piloto ya ha sido sancionado, si tú has permanecido en esta cuarta posición, él acabó décimo,
tampoco te tienes que explayar mucho. Creo que, o sea, entiendo por una parte esa intención de George Russell de como hacer más daño a la situación, pero por otra parte la veo innecesaria teniendo en cuenta que Max Verstappen fue penalizado como merecía y al final tampoco hay que darle muchas más vueltas. En quinta posición tenemos que hablar del verdadero Driver of the Day, un reconocimiento que se acabó llevando Max Verstappen, pero que pertenece a Nico Hülkenberg, que acabó en quinta posición. Yo la carrera de Hülkenberg no la sabría explicar, porque salía decimosexto, cayó en Q1, en la salida adelantó a 5 pilotos. Y la verdad es que no era un piloto del que me estuviese fijando conforme pasaban las vueltas. Pero de repente salió el safety car y le vi detrás de Lewis Hamilton. Y dije, ¿qué hace Nico Hülkenberg aquí? ¿Cómo ha llegado un Sauber a lo que en ese momento era una séptima posición? Era algo que de verdad que no pasaba por mi mente ni me había fijado durante toda la carrera. Y ya no solamente es que se encontrase en ese momento en la séptima, sino que además adelantó a Lewis Hamilton en la primera curva. Un adelantamiento que yo me quedé flipando porque en esta temporada no me hubiese imaginado que iba a ver a un Sauber adelantando a un Ferrari. Mi enhorabuena a Nico Hülkenberg. Suma 10 puntos importantísimos para el equipo Sauber, teniendo en cuenta lo apretada que está la zona media de la parrilla entre el equipo Alpine, Williams está más arriba, pero tenemos Visa Kasab, tenemos Haas, y la verdad es que me alegra mucho ver aquí a Nico Hülkenberg y espero que de verdad que llegue algún momento ese podio para el piloto alemán, pero por el momento merecida enhorabuena. En sexta posición tenemos que hablar justamente del heptacampeón del mundo, de Lewis Hamilton, que no creo que haya desaprovechado la oportunidad, pero es otra carrera desperdiciada. Clasificó bastante bien, clasificó quinto y tenía una gran oportunidad de hacer una gran carrera, pero no encontraba el ritmo con el primer stint de neumáticos. Luego con el segundo stint se iba alejando completamente de George Russell, quien le había hecho un undercut, y luego ese adelantamiento de Nico Hülkenberg creo que fue la gota que colmó el vaso para la carrera del 7 veces campeón del mundo. Llegaba a prensa después de la carrera y le preguntaban, oye, ¿qué te ha parecido esta carrera? Y fue claro, breve y conciso. Dijo que se quería ir a casa. Y creo que a lo mejor esta semana de descanso antes del Gran Premio de Canadá puede suponer quizás una oportunidad de que él se vuelva a reencontrar, porque me da la sensación que esta temporada de Lewis Hamilton tiene como una buena sesión, una mala sesión, un buen fin de semana, un mal fin de semana. Y creo que ya es hora, ya no solo por Lewis Hamilton, sino también por el equipo Ferrari, de que el inglés tenga una mayor estabilidad en cuanto a resultados y en cuanto a sesiones durante todo el fin de semana. Porque en Libres 1, pues se veía relativamente cerca de Charles Leclerc, luego en Libres 2 una mayor distancia, en clasificación no podemos comparar porque el inglés hizo dos intentos y Leclerc uno, y luego en carrera pues tuvieron que cambiar posición porque no encontraba ritmo el piloto de Ferrari. Para mí es una pena porque esperaba un Lewis Hamilton mucho más, no sé si decir preparado o mucho más fuerte en esta etapa con Ferrari. Y ya han pasado 9 grandes premios y ya las excusas empiezan a no servir. En séptima posición tenemos a Isa Hadjar, como sabéis, uno de mis pilotos favoritos esta temporada. Otro gran premio, ya no digo carrera, digo gran premio, en el que cumple el piloto francés. Tanto en clasificación, que se volvió a meter en Q3, tanto en carrera, me pareció un espectáculo. Ya no solamente es que sea rápido como para clasificar bien, sino que además en carrera arriesga porque le vimos hacer un montón de adelantamientos, pero además es limpio y es algo que me gusta y que había sentido que estábamos perdiendo en los rookies que entraban cada temporada de Fórmula 1. No tengo mucho más que decir de este piloto. Cada fin de semana vengo aquí a decir lo mismo, así que solamente le puedo dar mi enhorabuena y desearle que siga así, porque a lo mejor en el equipo Red Bull, por la situación interna del equipo y en la situación del segundo piloto que hay en el primer equipo, pues no es la ideal, ¿no? Pero desde luego que se está haciendo un nombre y que a otros equipos de la parrilla les puede interesar teniendo en cuenta el rendimiento que muestra este piloto.
En octava posición tenemos a Pierre Gasly y termina en el mismo puesto con el que empezó. Clasificó octavo, termina octavo y fue una carrera un poco fantasma, como a mí me gusta decir, porque no se le vio en la retransmisión. Tuvo alguna que otra batalla, pero nadie le pudo hacer frente al Alpine. Creo que cada vez tiene más confianza en este monoplaza. También han introducido mejoras que considero que se han visto por parte del piloto francés en ese monoplaza, puesto que al final Colapinto ha sufrido muchísimo durante todo el fin de semana, tuvo problemas en clasificación, por lo que no sabemos hasta qué punto comparar el rendimiento del Alpine con esas mejoras, pero concretamente en Pierre Gasly creo que al menos el piloto francés sí que cada vez se siente más cómodo, no es un Alpine tan nervioso como sí que le vimos al principio de la temporada. Y en novena posición, señoras y señores, tenemos a Fernando Alonso consiguiendo sus primeros puntos de toda la temporada 2025. De verdad que cuando le vi ayer cruzar la línea de meta en ese momento era décimo, pero con la sanción a Verstappen que caía a la décima, subió a la novena posición. Casi que me entró el pensamiento de a ver si es que se estaban haciendo de rogar estos puntos para que fuese en el Gran Premio de España donde los consiguiese por primera vez. Esto ya es un pensamiento, ¿no? De quizás más romántico que de lo que me gustaría al ser consciente de que Fernando ha tenido que esperar 9 grandes premios para puntuar con el Aston Martin esta temporada. Y mi mayor reflexión del fin de semana de Fernando Alonso ya no solamente son los puntos, sino que se lo ha pasado bien. Hemos visto a un Fernando Alonso que en todas las sesiones de libres se ha mostrado bastante fuerte, que en clasificación después de esa vuelta la radio transmitía una felicidad y una satisfacción de saber que ha dado todo lo posible para lograr esa vuelta, que como sabéis luego clasificó décimo, pero luego además en carrera estuvo adelantando y se lo estaba pasando muy pero que muy bien. Y para mí creo que eso es lo importante y creo que aquí puede estar la clave de la motivación del asturiano de cara a 2026. Creo que esta ha sido, sin lugar a dudas, la primera carrera de toda la temporada en la que Fernando Alonso se lo ha pasado bien en todas y cada una de las sesiones. Así que muy contenta por el piloto español que fue el único Aston Martin que compitió en carrera, ya que Lance Stroll reportó molestias después de la clasificación y no pudo disputar la carrera. Luego, ya no solamente es que no la pudiese disputar Stroll, sino que además Aston Martin no pudo correr con el segundo monoplaza, ya que Felipe Drugovich, piloto reserva del equipo británico, estaba ahí en España, pero al no haber disputado ninguna sesión no podía competir en carrera. Una vez terminó justamente la sesión del domingo, salieron unas informaciones que sorprenden. Salieron unas informaciones que no dejan en buen lugar al piloto canadiense. Y es que Lance Stroll sí que podría haber experimentado molestias. De hecho, el comunicado explica que estas molestias llevan apareciendo desde hace 6 semanas. Pero al terminar la clasificación, el piloto canadiense podría haber ya no solo insultado a sus mecánicos, algo que me parece gravísimo, pero gravísimo, sino que también podría haber destrozado material del equipo. Yo no sé qué necesita más el equipo Aston Martin para tomar medidas contra Lance Stroll. Sé que es un piloto que durante esta primera parte de la temporada lo ha hecho muy bien en muchas carreras. De hecho, pues hasta ahora ha sido el único piloto del equipo Aston Martin en puntuar, pero es un comportamiento inadmisible de alguien que ya tiene más de 25 años. De alguien que ya es lo suficientemente maduro como para comportarse y de que si algo le sale mal, no todo vale. Y para mí ya no solamente es grave haber roto material del equipo, sino además insultar a tus ingenieros y a tus mecánicos, cuyo trabajo luego a ti te beneficia y es lo que te permite hacerte un nombre en la Fórmula 1. Que Lance Stroll sabemos que no es el mejor piloto que ha pasado por la Fórmula 1, ni el que pasará. Pero qué menos que le debas un respeto a tus mecánicos, cuyo trabajo al final es el que te permite que tú consigas puntos o luches por los puntos cada fin de semana y que ojalá en 2026 ayude a conseguir el título mundial que el equipo espera. Es el hijo del jefe y aquí la realidad es esa. No sé si por parte de Lance Stroll, espero que sí, haya tenido una charla con su hijo porque de verdad que
Si esas informaciones son verídicas, que de momento solo han salido por parte de la prensa inglesa, no se ha confirmado por parte del equipo y ni creo que se confirme porque dejaría muy mal lugar al equipo Aston Martin y concretamente al hijo del jefe, es algo a lo que no se puede permitir y es un acto de inmadurez impresionante. Además, también mencionar que en el caso de que Stroll no se recupere para el Gran Premio de Canadá, Aston Martin podría tener un serio problema, y es que actualmente tiene 3 pilotos reserva, Felipe Drugovich y Stoffel Van Dorn, que justamente cuando coincide el Gran Premio de Canadá estarán disputando las 24 horas de Le Mans, por lo que no podrían asistir a ese Gran Premio, pero es que además también tienen a Jack Crawford, que fue piloto de Fórmula 2 hace un par de temporadas, pero que no tiene todos los puntos de la superlicencia, por lo que no podría competir en Fórmula 1. Una situación de riesgo para el equipo Aston Martin, teniendo en cuenta lo igualado que está ahora mismo esa zona en la que se encuentran en clasificación y que, justo coincidiendo con fines de semana en las que introducen mejoras, pues es más necesario que nunca rodar, rodar y rodar para conseguir más información que posteriormente puedan implementar al monoplaza. Veremos si Stroll se recupera. Por una parte espero que sí, pero por otra parte espero que se castigue el comportamiento del piloto canadiense. Y llegamos a Max Verstappen, 10ª posición y un gran premio difícil para el piloto neerlandés. Por una parte aplaudo que Red Bull quisiese arriesgar con esa estrategia de 3 paradas, pero eso también conlleva un riesgo, y es que como te salga un safety car no tienes neumáticos adecuados para continuar la carrera, y es lo que acabó sucediendo. Max Verstappen agotó todos sus neumáticos blandos y medios en la carrera y al final provocó que cuando saliese el safety car, teniendo en cuenta la degradación que tenía sus neumáticos, tenía que parar obligatoriamente, pero solamente tenía un compuesto y era el neumático duro. Una situación muy dura, valga la redundancia, que diluía toda opción de podio para el piloto neerlandés. La acción con Charles Leclerc, por una parte, ya la he comentado, pero respecto al incidente de George Russell quiero añadir una cosa, y es que por un lado estoy de acuerdo con el piloto británico, que por un lado tienen que dar ejemplo, pero ya no solo como pilotos de Fórmula 1, sino en el caso de Max Verstappen como tetracampeón del mundo. Creo que Max ha luchado muchísimo durante muchos años para quitarse esa imagen de piloto muy agresivo, piloto sucio que veíamos en las temporadas de 2016 a 2018. Y esa imagen la ha borrado por completo con este incidente con George Russell. No creo que este incidente le quite el mérito de 4 títulos mundiales o le quite el mérito de ser ahora mismo el mejor piloto que hay en la parrilla de Fórmula 1. Una cosa no quita la otra. Pero desde luego que es una acción, y que luego comentó que fue intencionada, que no corresponde a un campeón del mundo, y en este caso 4 veces campeón del mundo. Es una acción que además fue penalizada ya no solo con 10 segundos que le bajó desde la 5ª a la 10ª posición, sino también con 3 puntos de superlicencia. Porque ahora mismo Max Verstappen está a un punto de la superlicencia de perderse la próxima carrera. Como le caiga una sanción más respecto a estos puntos, no participaría en el siguiente Gran Premio. Y esto es algo que, como contendiente al título mundial de esta temporada, en la que los McLaren están muy fuertes, perjudica muchísimo. También comentar que el equipo Red Bull se equivocó a la hora de decirle a Max Verstappen que dejara pasar a George Russell. Por lo dicho, la FIA hubiese considerado que como a George Russell se le va el monoplaza, pues al final Max la única salida que tenía era adelantar por fuera de la pista, pero no sé hasta qué punto la FIA, en el caso de que Max Verstappen no hubiese devuelto posición, no le hubiese sancionado. Es una sensación que me da a mí, que lo han querido arreglar como, no, si no hubieses devuelto posición, no te hubiésemos penalizado. Ojo, porque ya sabemos cómo es la FIA en estos casos, y Max Verstappen ha sufrido muchas, pero que muchas de estas penalizaciones, por lo que no culpo al equipo Red Bull, aunque sí que tiene la responsabilidad de esta decisión, porque no me hubiese sorprendido si lo hubiesen sancionado justamente por esta maniobra.
En 11ª posición tenemos a Liam Lawson, 12º Gabriel Bortoleto. Mencionar que el piloto brasileño también ha hecho otro fin de semana de 10, aunque se ha quedado afuera de los puntos. En 13ª posición tenemos a Yuki Tsunoda y respecto al piloto japonés, mencionar que su mala clasificación no se debe a su ritmo, sino que el equipo Red Bull le implementó una ala trasera diferente a la de Max Verstappen con una menor carga y por ello clasificó tan mal. Luego en 14ª posición tenemos a Carlos Sainz, que ha hecho su peor carrera terminada en esta temporada. No está contento el piloto madrileño y es normal, delante de su público quieres hacer la mejor actuación y no correspondió. Luego tenemos en 15ª posición a Franco Colapinto, muy incómodo con el Alpine durante todo el Gran Premio. Y luego cierran los Haas en 16ª posición Esteban Ocon y 17º Oliver Berman, con el abandono de Kimi Antonelli y Alexander Albon. Ya está aquí el episodio de hoy. Dejadme en comentarios qué os ha parecido el Gran Premio de España, el liderazgo de Oscar Piastri, la polémica de Max Verstappen tanto con Charles Leclerc como con George Russell, los puntos por fin de Fernando Alonso y la mala situación que han pasado tanto Carlos Sainz como Franco Colapinto. No olvidéis seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de la última actualidad de la Fórmula 1 y nos vemos el lunes que viene en otro episodio de La Chica del Paddock.